Bienvenidos al canal, ese espacio donde las historias que más importan encuentran su lugar, donde la vida real, con toda su complejidad y su belleza imperfecta, se convierte en el relato más poderoso que existe. Aquí no hay ficciones fabricadas para entretener superficialmente. Aquí hay algo mucho más valioso, la esencia de lo que significa ser humano, luchar, caer, levantarse y seguir adelante cuando todo parece indicar que ya no hay camino posible. Si llegaste hasta aquí, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia. Es un espejo. Es una lección. Es un recordatorio de todo lo que muchas veces olvidamos mientras corremos sin parar. Guadalajara despertaba cada mañana con ese ruido particular que solo tienen las ciudades que nunca terminan de dormir del todo. El tráfico comenzaba a moverse antes de que el sol terminara de asomarse por encima de los edificios, los puestos del mercado abrían sus toldos con ese movimiento mecánico de quienes llevan décadas repitiendo el mismo gesto. Los perros callejeros buscaban sombra anticipándose al calor que vendría más tarde, y la gente, siempre la gente, caminaba apurada hacia algún lugar que parecía urgente, como si detenerse aunque fuera un segundo pudiera costar demasiado caro. En esa ciudad vibrante, caótica y hermosa a su manera, vivía María Elena Torres. 52 años cargados de historia, de sacrificio, de esa clase de amor silencioso que no se declama sino que se demuestra en los actos pequeños y constantes de cada día. Era madre de 2 hijos adultos, Rodrigo y Camila, que ya tenían sus propias vidas aunque todavía gravitaban alrededor de ella como planetas que no pueden alejarse demasiado de su sol. Era esposa de Ernesto, un hombre callado y trabajador con quien había construido no solo una familia sino también una vida entera a partir de muy poco, a partir de las ganas y la voluntad, y esa fe terca que tienen quienes no se pueden permitir el lujo de rendirse. Juntos habían levantado una tienda pequeña en el barrio donde siempre habían vivido. No era un negocio espectacular. No era una empresa con empleados ni con locales en varios puntos de la ciudad. Era una tienda humilde, de esas que conocen a sus clientes por el nombre, que guardan los pedidos especiales sin necesidad de anotarlos, que saben qué necesita cada familia del vecindario antes de que ellos mismos lo sepan. Ese negocio era mucho más que un sustento económico. Era la materialización de todo lo que María Elena y Ernesto habían soñado cuando eran jóvenes y no tenían nada, solo el uno al otro y la certeza de que juntos podían con cualquier cosa. Pero los años habían pasado, y con los años habían llegado más responsabilidades, más compromisos, más urgencias. La tienda había crecido lo suficiente como para demandar casi todo el tiempo disponible. Los hijos habían crecido y tenían sus propias necesidades. La casa requería mantenimiento. Las deudas pequeñas se acumulaban. La vida familiar cotidiana consumía energía de maneras que nadie registra hasta que ya no queda energía disponible. Y en medio de todo eso, María Elena había desarrollado, sin darse cuenta claramente, un hábito que con el tiempo se volvió peligroso. El hábito de ignorarse a sí misma. No era negligencia consciente. No era que no le importara su salud. Era algo mucho más común y mucho más difícil de detectar que eso. Era el resultado de años priorizando siempre a los demás, siempre el negocio, siempre la familia, siempre lo urgente del momento presente. Cada vez que su cuerpo intentaba enviarle una señal, ella encontraba una explicación razonable que le permitía seguir adelante sin detenerse a investigar más. Los dolores de cabeza eran el estrés. Los mareos eran el cansancio acumulado. La presión que a veces sentía detrás de los ojos era la tensión de los días largos frente a las pantallas revisando cuentas. El entumecimiento ocasional en las manos era la postura incorrecta al escribir. Siempre había una explicación. Siempre había una razón para no ir al médico, para dejar el chequeo para la semana siguiente, para posponer ese análisis que llevaba meses debiendo hacerse.
El cuerpo humano es extraordinariamente paciente. Durante mucho tiempo acepta ser ignorado, sigue funcionando aunque no reciba la atención que necesita, compensa, se adapta, encuentra maneras de seguir adelante. Pero tiene un límite. Y cuando ese límite se alcanza, el cuerpo deja de susurrar y comienza a gritar. El martes en que todo cambió comenzó exactamente igual que cualquier otro martes de los últimos años. El despertador sonó antes de las 6. María Elena se levantó con ese movimiento automático de quien lleva tanto tiempo haciendo lo mismo que el cuerpo ya no necesita instrucciones conscientes para cumplir la rutina. Se preparó un café que bebió de pie, mirando por la ventana de la cocina, sin ver realmente nada, con la mente ya puesta en la lista de pendientes del día. La tienda abría a las 8. Ella llegaba siempre antes de las 7:30 para revisar el inventario, organizar el mostrador, preparar las facturas del día anterior que todavía esperaban ser archivadas. Ernesto llegaría más tarde porque los martes tenía que hacer la ruta con el proveedor. Los hijos llamarían en algún momento del día, como siempre, esas llamadas cortas y afectuosas que son el pulso de las familias modernas que viven cada uno por su lado, pero se mantienen conectadas. El sol de octubre en Guadalajara tenía esa calidad particular de la luz que llega filtrada entre edificios, creando manchas doradas sobre el asfalto gris y dándole a las calles de la mañana un aspecto casi cinematográfico. María Elena caminó las 4 cuadras hasta la tienda como lo hacía siempre, saludando al señor que barría la vereda frente a su local, al chico que abría la panadería de la esquina, a la señora que paseaba a sus perros a esa hora exacta todos los días. Era la cotidianeidad en su forma más pura. Era la vida ordinaria que a veces uno no aprecia hasta que ya no está. La mañana avanzó sin señales de lo que vendría. Los clientes llegaron en oleadas, como siempre. Hubo que resolver un problema con una entrega que no había llegado. Hubo una llamada de un proveedor que necesitaba confirmar un pedido. Hubo cuentas que revisar, decisiones pequeñas que tomar, la música constante e irritante del teléfono que sonaba sin parar. La tienda vivía, respiraba, demandaba. Alrededor de las 10:30, en medio de una conversación con una clienta habitual sobre el precio de un producto que había subido la semana anterior, María Elena sintió algo. Eso sería lo primero que diría después, mucho después, cuando pudiera hablar de ese momento con la distancia que da el tiempo. No fue un dolor. Fue una presión, una sensación completamente diferente a todo lo que había sentido antes, aunque en ese instante no podía articular exactamente en qué consistía esa diferencia. Era algo que venía desde adentro, desde un lugar que no tenía nombre, desde una profundidad que no correspondía a ningún dolor muscular ni a ninguna tensión conocida. Se detuvo un segundo, parpadeó, continuó. La clienta siguió hablando. El teléfono siguió sonando. El mundo siguió moviéndose a su ritmo habitual, indiferente a lo que comenzaba a desarrollarse dentro del cerebro de una mujer de 52 años que llevaba demasiado tiempo ignorando las señales de su propio cuerpo. 4 minutos después la presión volvió, esta vez más intensa. Esta vez con algo adicional, una especie de distorsión en la percepción, como si el espacio entre ella y el mostrador hubiera cambiado de proporción, sin que nada se hubiera movido físicamente. Los colores parecieron saturarse por un instante y luego apagarse. Los sonidos llegaron como desde el otro lado de un vidrio grueso. Todavía se mantuvo de pie. Todavía intentó continuar. Porque así era ella. Porque así había aprendido a funcionar durante décadas. Porque detenerse no era una opción que su mente considerara naturalmente cuando había trabajo que hacer. Pero el cuerpo no negocia indefinidamente. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue tan rápido y tan definitivo que quienes estaban presentes en la tienda lo describirían después con esa mezcla de incredulidad y horror que producen los eventos que no se pueden anticipar ni evitar. El mundo pareció inclinarse para María Elena. No el mundo real, que permaneció exactamente en su lugar, sino su percepción del mundo, que de pronto perdió toda referencia estable. El suelo y el techo intercambiaron brevemente su posición en su mente. Las voces se convirtieron en un zumbido que no correspondía a ningún idioma conocido. La luz se fragmentó en partículas que no tenían forma ni dirección. Y entonces cayó.
No fue una caída lenta. No hubo tiempo para agarrarse de algo, para llamar a alguien, para decir nada. Fue la caída vertical y repentina de un cuerpo que ha dejado de recibir las instrucciones necesarias para mantenerse en pie. Un colapso sin aviso que dejó a los presentes paralizados por un segundo antes de que la reacción humana natural tomara el control y alguien gritara pidiendo ayuda. La ambulancia llegó en 8 minutos. 8 minutos que para quienes estaban en la tienda se sintieron como una eternidad, como ese tipo de tiempo suspendido que solo existe en las situaciones de emergencia, cuando cada segundo parece tener el peso de una hora y la mente oscila entre la acción concreta y el pánico que intenta paralizarlo todo. Los paramédicos trabajaron con esa eficiencia clínica y serena que resulta casi sobrenatural para quienes los observan desde afuera. Mientras evaluaban, mientras colocaban el oxígeno, mientras registraban los signos vitales en sus equipos, sus rostros permanecían concentrados y profesionales, sin revelar lo que sus instrumentos comenzaban a mostrar. Pero los números eran preocupantes. La presión arterial marcaba valores que encendían todas las alarmas. La respuesta neurológica era inconsistente. El nivel de conciencia fluctuaba de maneras que no correspondían a un simple desmayo por cansancio o deshidratación. Ernesto recibió la llamada mientras estaba en la ruta con el proveedor. Las palabras que escuchó del otro lado del teléfono no llegaron ordenadas a su cerebro. Llegaron como fragmentos sueltos que su mente tardó varios segundos en ensamblar en una imagen coherente y aterradora. Su mujer. La tienda. Una ambulancia. El hospital más cercano. Venga rápido. El trayecto, hasta el hospital, fue el más largo de su vida. Rodrigo y Camila recibieron la noticia casi simultáneamente. Rodrigo estaba en una reunión de trabajo y salió sin dar ninguna explicación, con esa claridad absoluta de las prioridades que solo aparece en los momentos de crisis real. Camila estaba en casa y tardó menos de 10 minutos en llegar al hospital, con el corazón golpeándole el pecho a un ritmo que no reconocía como propio. El hospital los recibió con esa atmósfera peculiar de los centros médicos grandes, donde el sufrimiento y la esperanza coexisten en los mismos pasillos, donde la vida y la muerte negocian constantemente en habitaciones separadas por paredes delgadas, donde el tiempo funciona de manera diferente dependiendo del lado del mostrador en que uno se encuentre. Para los médicos, todo era protocolo, eficiencia, decisiones rápidas basadas en evidencia clínica. Para la familia Torres, todo era terror puro y desnudo, esa clase de miedo que te vacía por dentro y te deja temblando aunque físicamente estés quieto. Las horas que siguieron fueron un laberinto de procedimientos, de siglas médicas incomprensibles, de traslados de una sala a otra, de esperas que parecían no tener fin. Tomografías computarizadas que escaneaban el interior del cerebro buscando la fuente del problema. Resonancias magnéticas que ofrecían imágenes más detalladas de lo que estaba ocurriendo en los tejidos profundos. Análisis de sangre. Evaluaciones neurológicas. El desfile constante de especialistas que entraban a la habitación, revisaban los estudios, consultaban entre ellos en voz baja y salían sin decir nada definitivo. La familia esperaba. Esperaba en esa sala pequeña con sillas plásticas de color beige, donde las horas se vuelven gelatinosas e indefinidas, donde uno pierde la noción de si han pasado 30 minutos o 3 horas, donde los ojos se van hacia la puerta cada vez que se escuchan pasos en el pasillo, porque cada par de pasos podría ser el médico que finalmente trae respuestas. Ernesto apretaba entre sus manos un rosario que no recordaba haber sacado del bolsillo. Rodrigo se paraba, caminaba 4 pasos, volvía a sentarse, se volvía a parar, en ese ciclo inútil, pero inevitable de los cuerpos que no saben cómo canalizar la angustia. Camila miraba la pantalla de su teléfono sin ver nada, con los ojos húmedos y el labio inferior temblando ligeramente, aunque así 2 palabras que la mayoría de las personas ha escuchado en algún contexto, pero que adquieren una dimensión completamente diferente cuando se pronuncian en referencia a alguien que uno ama. Una dilatación anormal en la pared de uno de los vasos sanguíneos del cerebro, una zona vulnerable que había estado allí quizás desde hace años, creciendo silenciosamente, esperando,
hasta que la presión acumulada por el estrés y el cansancio y el descuido, y todos los años de señales ignoradas encontraron el momento exacto para desencadenar la crisis. La situación era grave. No había manera de suavizarlo suficientemente. Era grave porque el aneurisma representaba un riesgo de ruptura que podía ser fatal. Era grave porque cada hora que pasara sin intervención aumentaba ese riesgo de manera significativa. Era grave porque la cirugía necesaria para controlar el aneurisma tenía sus propios riesgos inherentes a cualquier procedimiento que involucrara el cerebro humano, ese órgano que concentra en su interior todo lo que somos, todo lo que recordamos, todo lo que podemos hacer. La intervención debía realizarse al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, cuando los equipos y los especialistas estuvieran en sus mejores condiciones. Esa noche fue la más larga que la familia Torres había vivido jamás. El hospital nocturno tiene una atmósfera que el hospital diurno no tiene. Los pasillos se vuelven más silenciosos, pero ese silencio no es tranquilo sino tenso, cargado, lleno de los sonidos discretos que hacen las máquinas que mantienen vivos a los que están en los límites de la vida. Las luces se atenúan levemente, pero no se apagan nunca, porque en un hospital la oscuridad completa es un lujo que nadie puede permitirse. Los pasos de las enfermeras que hacen sus rondas se escuchan con una claridad que durante el día quedaría oculta bajo el ruido general. Ernesto no se fue. Se instaló en esa silla beige con la espalda recta y Rodrigo y Camila se turnaban para acompañar a su padre y para alejarse a caminar por los pasillos cuando la angustia de estar quietos se volvía insoportable. Se cruzaban en el corredor, se miraban, se abrazaban brevemente sin decir nada, porque a veces no hay palabras adecuadas para lo que se siente y el intento de encontrarlas solo hace más evidente la imposibilidad de nombrar ciertos terrores. En la habitación, María Elena dormía con esa clase de sueño profundo e impuesto que producen los sedantes, un sueño que no tiene nada de reparador y que deja al despertar una sensación de desorientación y peso. Pero en algún momento de la madrugada, en esa hora incierta entre las 3 y las 4 donde la noche es más oscura y más quieta, ella salió brevemente de esa sedación artificial y abrió los ojos. Lo primero que vio fue el perfil de Ernesto sentado en la silla, con la cabeza inclinada hacia adelante, finalmente vencido por el cansancio en una postura incómoda que le daría dolor de cuello pero que en ese momento era lo menos importante del mundo. Lo segundo que vio fue la ventana, y a través de la ventana las luces de Guadalajara en la noche, esa constelación de puntos luminosos que una ciudad construye sin intención, sin diseño, simplemente por la acumulación de miles de vidas humanas que continúan su curso incluso cuando la de uno se detiene de golpe. Miró esas luces durante un tiempo que no podía medir. Y en ese estado entre la vigilia y la sedación, en esa zona borrosa donde la mente baja sus defensas y permite que entren los pensamientos que normalmente mantiene fuera, algo comenzó a moverse dentro de ella. No era todavía esperanza. Era algo más oscuro y más honesto que la esperanza. Era la confrontación con todo lo que había pospuesto, con todos los momentos que había elegido no estar presente porque había algo más urgente, algo más productivo, algo que no podía esperar y que en perspectiva, vista desde esta cama de hospital en esta noche que podía ser la última noche de todo, no tenía ninguna importancia real. Las vacaciones que habían cancelado 3 veranos seguidos porque la tienda no podía quedarse sin los dos al mismo tiempo. El cumpleaños de Camila, al que llegó tarde porque había una entrega urgente que coordinar. Las noches de domingo en que Rodrigo llamaba y ella atendía el teléfono mientras seguía revisando las facturas, presente físicamente en la conversación, pero ausente en lo que importaba. La cena de aniversario que Ernesto había organizado con tanto cuidado y que ella había interrumpido 2 veces para atender llamadas de trabajo. Los domingos que habían pasado en la tienda en lugar de pasar en casa, convencida de que siempre habría más domingos. Siempre habría más domingos. ¡Qué mentira tan conveniente! ¡Qué trampa tan elegante la que nos tendemos a nosotros mismos cuando queremos justificar la postergación de lo que realmente importa! La idea de que el tiempo es infinito, de que siempre habrá una oportunidad más,
de que el momento para las cosas importantes siempre puede ser el próximo y no el presente. Como si la vida tuviera un botón de pausa que uno puede apretar cuando finalmente esté listo para vivir de verdad. La anestesia volvió a llevarla hacia el sueño antes de que pudiera terminar ese inventario doloroso, pero algo había quedado registrado. Algo había cambiado en el espacio más profundo de su conciencia, en ese lugar donde se toman las decisiones que realmente transforman una vida. La cirugía comenzó a las 6 de la mañana. El equipo quirúrgico era de los mejores de la ciudad, un grupo de neurocirujanos y especialistas que habían enfrentado situaciones similares en muchas ocasiones y que se movían dentro del quirófano con esa coordinación casi coreográfica que se construye a través de años de trabajo conjunto. Pero incluso la mejor preparación, incluso la experiencia más sólida, no elimina completamente la incertidumbre cuando el territorio que se interviene es el cerebro humano. La familia esperaba. Esperaba en esa misma sala, en esas mismas sillas, pero ahora el tiempo tenía una textura diferente. Era un tiempo activo, un tiempo en que algo estaba ocurriendo, en que las horas no transcurrían en la inacción, sino en la tensión de saber que en algún lugar dentro de ese edificio, detrás de puertas que no podían, el café de la máquina del pasillo tenía un sabor a plástico quemado que nadie en condiciones normales habría aceptado beber. Ernesto lo bebió sin notar el sabor. 2 horas. Rodrigo había llamado ya a todos los que necesitaban saber. Los mensajes de apoyo llegaban al teléfono de manera constante, ese flujo de corazones y palabras de aliento que las redes sociales han convertido en el equivalente moderno de la cadena de oración colectiva. No eran suficientes, pero tampoco eran nada. 3 horas. Camila había sacado un cuaderno de su bolsa y estaba escribiendo algo. Nadie le preguntó qué escribía. A veces las personas necesitan convertir el miedo en palabras sobre papel para que deje de ser tan absolutamente aplastante. 4 horas. El médico que salió del quirófano a hacer una actualización breve dijo que todo iba según el procedimiento esperado, que era una cirugía compleja, que continuaban trabajando. Sus palabras eran tranquilizadoras en forma, pero no podían eliminar la angustia de fondo, porque ninguna palabra puede hacer eso en un momento así. 5 horas. El silencio entre los 3 miembros de la familia Torres era el silencio de las personas que se conocen tan bien que no necesitan llenar el espacio con ruido, pero también el silencio de quienes están demasiado asustados para decir en voz alta lo que piensan, porque nombrarlo podría de alguna manera hacerlo más real. 6 horas. Cuando la puerta se abrió y el neurocirujano apareció con la mascarilla bajada y los guantes ya retirados. Los 3 se pusieron de pie simultáneamente con ese movimiento instintivo de quien lleva horas esperando ese momento exacto. Habían logrado controlar el aneurisma. El procedimiento había sido exitoso en ese sentido fundamental y crítico. El riesgo inmediato de ruptura había sido eliminado. María Elena seguía viva. Pero siempre hay un pero en las historias que de verdad importan, en las historias que la vida cuenta cuando quiere asegurarse de que la lección llegue hasta el fondo. Durante la cirugía, una parte del cerebro había sufrido una reducción temporal pero significativa en su flujo sanguíneo. Esa zona, la alegría del éxito quirúrgico colisionó de inmediato con esa nueva capa de incertidumbre. Porque la naturaleza humana no permite el alivio puro cuando sabe que todavía hay amenazas suspendidas en el aire, cuando sabe que el peligro no ha desaparecido sino que solo ha cambiado de forma. María Elena despertó de la anestesia en la unidad de cuidados intensivos, rodeada de equipos que monitoreaban cada función de su cuerpo con una minuciosidad imposible de mantener por medios humanos. El despertar de la anestesia general es uno de los procesos más desorientadores que puede experimentar un ser humano. El regreso a la conciencia no es limpio ni lineal. Es un proceso de capas, de accesos parciales a la realidad que van llegando de a poco, como cuando uno intenta encender una radio antigua y la señal llega fragmentada antes de estabilizarse. Primero fue el sonido. El pitido rítmico de los monitores. Las voces de las enfermeras. Sonidos que no tenían todavía significado, pero que eran reconocibles como parte del mundo conocido. Luego fue la luz. Blanca.
intensa. El techo liso de una habitación que no era su habitación. Luego fue la sensación del cuerpo, o más exactamente, la sensación de la ausencia de sensación en ciertas partes del cuerpo, lo cual es en sí mismo una información brutal y devastadora cuando la mente termina de procesar lo que significa. Intentó mover las piernas. Nada. No hubo dolor. No hubo resistencia. No hubo ninguna señal de que el mensaje enviado desde su cerebro hubiera llegado a algún destino. Solo silencio. Un silencio corporal que era peor que cualquier dolor que hubiera podido imaginar. Intentó levantar el brazo derecho. Nada. Intentó doblar los dedos de la mano izquierda. Muy poco. Un movimiento imperceptible que podría haber sido real o podría haber sido solo el deseo de que fuera real. El helado que recorrió su cuerpo en ese momento no venía de afuera, venía de adentro. Era el frío particular del miedo más profundo, el miedo que no tiene que ver con el peligro externo, sino con la pérdida de lo que uno es, de lo que los exámenes de las horas siguientes confirmaron lo que el cuerpo ya había comunicado con su silencio. La zona cerebral, afectada por la reducción de flujo sanguíneo, había generado un compromiso motor significativo. María Elena había perdido gran parte de la movilidad en sus extremidades inferiores y tenía movilidad reducida en el lado derecho de su cuerpo. Los especialistas hablaban de déficit neurológico, hablaban de rehabilitación, hablaban de pronóstico incierto, hablaban con cuidado, con precisión profesional, sin falsas promesas, pero tampoco sin cerrar ninguna puerta. Nadie podía decir si volvería a caminar. Nadie podía garantizar que la rehabilitación funcionaría. Nadie tenía certeza sobre qué funciones serían recuperables y cuáles se habían perdido de manera permanente. Cuando Ernesto llegó a la habitación y vio a su mujer en esa cama, con esa expresión en el rostro que él nunca le había visto antes, esa mezcla de conmoción y de algo parecido al duelo por algo que todavía no había terminado de perderse, algo en él también se rompió silenciosamente. Ese tipo de fractura interior que no tiene sonido, y que los demás no pueden ver, pero que cambia para siempre la arquitectura emocional de una persona. Camila y Rodrigo llegaron poco después. Los cuatro permanecieron en esa habitación pequeña con el peso compartido de la situación, cada uno cargando su porción de dolor, cada uno intentando ser fuerte para los otros sin tener muy claro de dónde sacar esa fortaleza. Las primeras noches después de la cirugía fueron las más difíciles de todo el proceso, no porque el peligro inmediato fuera mayor que antes, sino porque ahora había una nueva realidad que procesar, una realidad que se imponía con la contundencia de lo que ya había ocurrido y no podía deshacerse con el deseo. María Elena pasaba las horas de la madrugada mirando el techo de la habitación con esa clase de atención que tiene el pensamiento cuando no tiene a dónde ir. Pensaba en la tienda que no podía atender. Pensaba en Ernesto, que tendría que cargar solo con todo mientras ella estaba aquí. Pensaba en sus hijos, que tendrían que reorganizar sus vidas para ayudar. Pensaba en la independencia que siempre había dado por supuesta, esa capacidad, y en esos pensamientos nocturnos, en esa oscuridad iluminada, solo por las pantallas de los monitores, algo comenzó a formarse lentamente dentro de ella. No era una decisión racional, ni un plan concreto. Era algo más primitivo y más poderoso que eso. Era una resistencia visceral, una negativa del ser más profundo a aceptar que esto era todo, que aquí terminaba la historia de una mujer de 52 años que todavía tenía tanto por dar y tanto por recibir. Pensó en Ernesto, en la manera en que la había mirado esa tarde, con esa mezcla de miedo y amor que hacía que los ojos de un hombre serio y contenido se llenaran de lágrimas. Pensó en Camila, que había apoyado la cabeza en el hombro de su padre en el pasillo mientras creía que nadie la veía, ese gesto pequeño y poderoso de los hijos adultos, que en los momentos difíciles vuelven a ser por un instante los niños que fueron. Pensó en Rodrigo, que había cancelado todo sin dudar ni un segundo, y que llevaba días sin dormir bien, pero que aparecía cada mañana con esa cara de quien ha decidido estar presente sin importar el costo. Quería volver a abrazarlos. Esa era la idea que se instaló en el centro de todo, no una idea abstracta ni simbólica, una idea concreta, física, urgente.
Quería pararse sobre sus propias piernas y caminar hacia ellos y rodearlos con sus brazos y sentir sus cuerpos cerca. Quería que ese abrazo fuera posible. Quería trabajar por ese abrazo con todo lo que le quedaba. Cuando el equipo de rehabilitación llegó al día siguiente, María Elena los recibió con una disposición que los sorprendió. No era la disposición fácil y esperanzada de quien no comprende la magnitud del desafío. Era la disposición dura y decidida de quien lo comprende perfectamente y ha elegido igualmente enfrentarlo. Los primeros ejercicios de rehabilitación neurológica son, para quien los observa desde afuera, casi incomprensiblemente simples. Mover un dedo. Intentar doblar una muñeca. Concentrarse en la sensación de un pie sobre la cama e intentar generar cualquier respuesta muscular, por mínima que sea. Para quien los vive desde adentro, son agotadores de una manera que va más allá de lo físico. Requieren una concentración mental sostenida e intensa, una comunicación constante entre la voluntad consciente y un sistema nervioso que ha perdido parte de sus rutas habituales y tiene que encontrar caminos alternativos. El cerebro humano tiene una capacidad que los neurocientíficos llaman plasticidad neuronal, la capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones cuando las antiguas han sido dañadas, de encontrar rutas alternativas para llevar las señales de un punto a otro. No es magia. No es garantizada. No tiene plazos ni certezas. Pero existe. Y en algunos casos, en determinadas personas bajo determinadas circunstancias, esa capacidad supera todo lo que los pronósticos más optimistas podrían anticipar. El primer día de rehabilitación, María Elena logró mover los dedos del pie derecho. Un movimiento pequeño, torpe, inconsistente, pero real. Las fisioterapeutas lo registraron con la atención cuidadosa de quienes saben que en esos movimientos pequeños se escriben los primeros párrafos de una historia que todavía no tiene final escrito. El segundo día, la respuesta en el pie derecho fue más consistente. Y apareció también una señal débil pero presente en el izquierdo. El cerebro estaba buscando sus nuevos caminos. Mientras tanto, algo más estaba ocurriendo en la habitación del hospital durante las horas que la familia pasaba junto a María Elena. Algo que los médicos no podían medir con ningún instrumento, pero que era tan real como cualquier dato clínico. La presencia de las personas que uno ama tiene efectos sobre el cuerpo y la mente que la ciencia documenta pero no termina de explicar completamente. La voz de Ernesto leyéndole en voz baja fragmentos de un libro que habían empezado a leer juntos hace meses y nunca habían terminado. La mano de Camila sosteniendo la suya durante las horas difíciles. La presencia silenciosa pero constante de Rodrigo, que se instalaba en la silla junto a la ventana y trabajaba en su computadora para poder quedarse más tiempo sin descuidar sus compromisos. Esas presencias eran combustible. Eran el recordatorio tangible y diario de lo que había que recuperar. Las horas se acumulaban. Los ejercicios se repetían. Los avances llegaban lentamente, a veces tan lentamente que parecían ilusorios, que parecían el producto del deseo de verlos más que de su existencia real. Pero los estudios neurológicos lo confirmaban. La recuperación era real. Era más rápida de lo que los especialistas. La neurología honesta reconoce que el cerebro humano todavía guarda misterios que la ciencia no ha logrado descifrar completamente. Hay casos de recuperación que superan todos los modelos disponibles, que ocurren en personas que encuentran desde un lugar que no tiene nombre científico la voluntad de reconstruir las conexiones perdidas. Exactamente en la marca de las 48 horas posteriores a la cirugía, durante una sesión de fisioterapia de la tarde, ocurrió lo que nadie se había atrevido a anticipar en voz alta, aunque todos en secreto habían estado esperando. María Elena, con el esfuerzo concentrado en un punto único de su voluntad, con la terapeuta guiando el movimiento y los monitores registrando cada señal, logró mover la pierna derecha de manera controlada y deliberada. No fue un espasmo involuntario, no fue una respuesta refleja. Fue un movimiento intencional, coordinado, el resultado directo de una orden enviada desde su cerebro y recibida en su destino. Luego la pierna izquierda. Las terapeutas se miraron. Había en esa mirada algo que los familiares, que estaban en el pasillo esperando el final de la sesión,
no podían ver, pero que contenía años de trabajo en este campo y la capacidad de reconocer cuando algo extraordinario está ocurriendo. Esa tarde, con ayuda pero con un esfuerzo que era fundamentalmente suyo, María Elena se sentó en el borde de la cama. Se sentó erguida, con la espalda sostenida pero las piernas colgando sobre el borde, los pies tocando el suelo frío del hospital por primera vez desde que había caído en la tienda 4 días antes. La emoción que recorrió la habitación en ese momento no tuvo un sonido grande ni un gesto dramático. Fue una de esas emociones que se manifiestan en pequeños detalles. En el temblor de la mandíbula de Ernesto que intentaba contenerse. En la manera en que Camila llevó ambas manos a la boca. En los ojos de Rodrigo, que miraban a su madre sentada en ese borde de cama como si estuviera viendo algo sagrado. Las horas que siguieron construyeron la historia de a poco, como se construyen todas las historias. Al día siguiente, con las terapeutas a cada lado y una barra de apoyo frente a ella, María Elena se puso de pie. Sus piernas temblaban. El esfuerzo era visible en cada músculo de su cara, en la tensión de su cuerpo entero, concentrado en esa tarea que meses atrás había hecho miles de veces sin pensar, sin esfuerzo, sin siquiera registrar que lo estaba haciendo. Estuvo de pie durante 14 segundos. 14 segundos que valían más que 14 años de cosas ordinarias. Los días que siguieron fueron una progresión de conquistas. Cada mañana traía algo nuevo, algo que el día anterior todavía no era posible. La movilidad fue regresando con esa irregularidad típica de la recuperación neurológica, con avances que a veces llegaban de golpe y retrocesos menores que ponían a prueba la determinación. Pero la tendencia general era inconfundible. Los médicos empezaban a usar palabras que no habían usado al principio, palabras como excepcional, como inesperado, como más allá de lo proyectado, palabras que en el vocabulario médico, habitualmente cauteloso y mesurado, representaban el reconocimiento de algo que los modelos estadísticos no habían anticipado. Una semana después de la cirugía, con las terapeutas presentes y la familia reunida, porque todos sabían que algo importante podía pasar, María Elena dio sus primeros pasos. Lentos. Muy lentos. Con una inseguridad que hacía que cada paso pareciera el primero que un ser humano daba sobre la superficie del planeta. Temblorosos, como si el suelo bajo sus pies fuera algo que todavía no podía confiar completamente. Pero eran pasos, eran suyos, eran reales. Cada uno de esos pasos contenía en su interior toda la historia de los días anteriores, el dolor de la caída en la tienda, el terror de las horas antes de la cirugía, el helado de despertar sin movilidad, las noches mirando el techo pensando en todo lo que había pospuesto, la decisión silenciosa tomada en el día en que los médicos firmaron el alta hospitalaria. La habitación donde había pasado esas semanas quedó más pequeña de lo que parecía cuando estaba ocupada. Las flores que la familia había traído, ya marchitas la mayoría pero todavía presentes como testigos del tiempo vivido. Los dibujos que los nietos habían hecho y pegado en la pared. La foto que Camila había enmarcado y puesto en la mesita de noche, una foto del año anterior en que los 4 estaban juntos en una celebración familiar. Sonriendo sin saber que esa imagen terminaría acompañando a María Elena en uno de los momentos más difíciles de su vida. El trayecto de regreso a casa fue diferente a cualquier trayecto que María Elena hubiera hecho antes. No en los términos físicos, no en las calles ni en el recorrido. Diferente en la manera en que ella lo percibía. Las mismas calles de Guadalajara, por las que había caminado miles de veces ahora, se presentaban con una textura que no recordaba haber notado antes. El verde particular de los árboles. La luz de la tarde sobre los edificios viejos. El movimiento de la gente por las calles. Cada persona yendo hacia algún lugar con esa energía de quien tiene una vida por delante y no lo sabe con suficiente claridad. Había en ese trayecto algo parecido a un renacimiento. La sensación de estar viendo el mundo con ojos que han aprendido a mirar diferente, ojos que han estado lo suficientemente cerca del borde para comprender que nada puede darse por sentado. La casa estaba exactamente como siempre, las mismas plantas en el balcón, la misma puerta con la manija que siempre costaba un poco abrir, el mismo olor particular de su hogar, ese olor que no tiene descripción precisa,
pero que cada persona reconoce como el olor de su lugar en el mundo. Y dentro de la casa, su familia. Ernesto, con esa postura particular suya de hombre que contiene mucho adentro, pero que en este momento no contenía nada, que estaba completamente abierto y presente, con los ojos húmedos y las manos ligeramente temblorosas que él mismo no notaba. Rodrigo, con esa manera suya de ocupar el espacio, firme y al mismo tiempo vulnerable en esta situación, que había puesto a prueba su fortaleza de maneras que no había anticipado. Camila, con su tendencia a ir hacia adelante, hacia el encuentro, no corrió. No podía correr todavía. Quizás nunca volvería a correr con la facilidad de antes. Pero caminó. Con sus propias piernas, que semanas atrás no respondían a ninguna orden, sobre el piso de su propia casa, en dirección a las personas que habían sido la razón más poderosa para luchar. Y los abrazó. Los abrazó a los tres al mismo tiempo, en ese abrazo múltiple y torpe, y perfecto que solo es posible entre las personas que se pertenecen de verdad. Ese abrazo que no tiene elegancia ni pose, sino solo la urgencia de estar cerca, de confirmar con el cuerpo lo que el corazón sabe pero necesita verificar con el tacto. Ese abrazo contenía todo. Contenía el miedo de las noches en el hospital. Contenía el alivio de la recuperación. Contenía la gratitud por cada persona de ese equipo médico que había trabajado para hacer posible este momento. Contenía el amor acumulado de décadas compartidas. Contenía también, y esto quizás era lo más importante, el peso de todo lo que había aprendido en esas semanas. Porque lo que María Elena Torres trajo de regreso del hospital, junto con su cuerpo recuperado, era una comprensión que no habría alcanzado de ninguna otra manera. Una comprensión de la vida que solo se consigue cuando uno ha estado lo suficientemente cerca de perderla. El tiempo no es infinito. No hay siempre un mañana para las cosas importantes. La vida se construye en el presente, en las decisiones pequeñas de cada día, en la elección de estar presente o de estar ausente, de abrazar o de suponer que habrá tiempo para abrazar más tarde. Cada momento que se regala a las personas que amamos es un momento ganado contra el olvido. Cada vez que uno elige estar verdaderamente aquí, sin la mente dividida entre 10 lugares diferentes, está eligiendo la única forma de vida que no produce arrepentimiento. La tienda volvió a abrir 3 semanas después, con horarios más razonables y con la decisión firme de cerrar los domingos. No porque los domingos no fueran rentables, sino porque los domingos eran el tiempo de la familia, y la familia había demostrado ser lo más sólido que existía en el universo de María Elena Torres. Ernesto aprendió que el amor cotidiano, el que se expresa en presencia y en pequeños gestos diarios, es el amor más fuerte que existe. Aprendió que su mujer era capaz de una fortaleza que lo llenaba de orgullo. Rodrigo comprendió que ningún trabajo, ninguna reunión, tiene el valor de los momentos irrecuperables que se pierden mientras uno mira hacia otro lado. Solo ajustó sus prioridades con la claridad que da haber estado cerca de perder a alguien irreemplazable. Camila empezó a llamar más seguido, por el descubrimiento genuino de que esas conversaciones eran un regalo que ella también recibía. La cicatriz de la cirugía se iría borrando con el tiempo, pero la otra cicatriz, la que la experiencia había dejado en su manera de entender la vida, esa no desaparecería. Era el precio y al mismo tiempo el tesoro de todo lo vivido. Las calles de Guadalajara seguían moviéndose con ese ritmo acelerado de siempre. El mundo no había cambiado, pero ella sí. Y a veces eso es todo lo que hace falta. Que una persona cambie, que entienda algo que antes no entendía, que elija diferente a partir de un momento que le mostró la verdad sin filtros. A veces la vida nos quiebra para reconstruirnos mejor. A veces la crisis más oscura contiene en su interior la semilla de la transformación más profunda. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque los seres humanos somos capaces de encontrar en los lugares más oscuros una luz que no sabíamos que teníamos, una fortaleza que no conocíamos hasta que no hubo otra opción que descubrirla. María Elena Torres no eligió tener un aneurisma cerebral. No eligió caer en su tienda un martes de octubre. No eligió despertar sin movilidad enfrentando la posibilidad de nunca volver a caminar. Pero eligió, en el momento en que tuvo la posibilidad de elegir, no rendirse. Eligió concentrar todo lo que le quedaba en la imagen de un abrazo.
eligió que esa imagen fuera más poderosa que el miedo, como la hace siempre, en cada historia, en cada vida. La posibilidad de elegir seguir, de elegir el abrazo, de elegir vivir como si cada momento fuera exactamente lo que es, irrepetible, precioso, suficiente razón para estar completamente presente. Porque al final, cuando todo lo demás se silencia, lo que queda es muy simple. La vida no espera. Y las personas que amamos merecen que estemos aquí, ahora, completamente, sin reservarnos para un después que nadie puede garantizar. Si esta historia llegó hasta algún lugar dentro de ti, si alguna de estas palabras resonó con algo que llevas guardado, si la imagen de María Elena, abrazando a su familia, te recordó a alguien o a algún abrazo que tú también necesitas dar o recibir, entonces este relato cumplió su propósito más importante. Déjanos tu me gusta para que estas historias puedan llegar a más personas que quizás también las necesitan. Escribe en los comentarios qué enseñanza te llevas de la historia de María Elena, qué reflexión te produce, o simplemente cuéntanos si hay alguien en tu vida a quien quieras abrazar un poco más fuerte a partir de hoy. Cada comentario tuyo construye esta comunidad y nos dice que vale la pena seguir compartiendo estas historias. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos de superación, de esperanza, de esas vidas ordinarias que de pronto se vuelven extraordinarias porque alguien eligió no rendirse. Nos vemos en la próxima historia.